explicar la Trinidad, el concepto como tal? Es la pregunta que está haciendo Franklin. Sí, claro. Están tratando este tema en el live, ¿verdad? Sí, Correcto. sí, Alberto, queremos saber primeramente a qué denominación te reúnes, a qué denominación perteneces. Soy cristiano, me reúno con las iglesias locales. Sí, pero si eres metodista, bautista, pentecostal, evangélico. Ninguna de las comúnmente conocidas. Iglesias locales tomamos el nombre derivado de la práctica bíblica que la iglesia se establecía con el nombre de una ciudad. Por ejemplo, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos. En la ciudad donde yo vivo, la ciudad se llama Madero, entonces Sí. pues nos identificamos como la iglesia del Madero. Pero sí podríamos denominarnos, soy creyente cristiano, ¿verdad? Evangélico, pentecostal. No tengo específicamente el título evangélico pentecostal, pero Okay. Podríamos decir que somos hermanos, tanto evangélicos, pentecostales, ¿verdad? Diferimos en el nombre denominacional o en las doctrinas, pero creyentes, ¿verdad? Cristianos, a fin de cuentas. Está bien. Alberto, ¿cómo tú defines la Trinidad como concepto? Sin ir todavía a la Biblia, sin mencionar ningún texto bíblico. ¿Cómo tú explicas el dogma trinitario? Sí, sería imposible poder hablar algo en cuanto a la Trinidad sin basarnos en algún texto bíblico, ¿verdad? Pero algo que sí podría decir es que en la Biblia no aparece en ninguna parte, ¿verdad?, la palabra Trinidad. Incluso yo creo en la Trinidad, ¿verdad? Me considero, por decirlo así, en el concepto teológico, ¿verdad?, trinitario. Creo en la Trinidad, creo que solamente hay un Dios, pero que Él también es tres, expresado, ¿verdad?, en su revelación al hombre. Pero yo también estoy de acuerdo, y algunos tal vez se sorprenden cuando yo menciono cosas como, por ejemplo, que en algunas traducciones, como la Reina Valera, ¿verdad?, hay textos que se han añadido, como la famosa coma juanina, ¿verdad?, de Primera de Juan, en el capítulo 5, que realmente no está en el texto original, ¿verdad? No se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu, como en algunas traducciones se enseña, ¿verdad? Entonces, sin embargo, creo que en la Biblia está revelada la Trinidad Divina como parte esencial de Dios. Sí, pero escúchame la pregunta que te estoy haciendo, Alberto. ¿Cómo tú defines la Trinidad? ¿Nos puedes explicar eso? Sí. Okay. Hay muchos textos en la Biblia que nos revelan la Trinidad. No me has entendido. Alberto, no me entiendes todavía. Escucha bien. Nosotros necesitamos, creo que me escucho doble. No sé qué. Sí, yo creo que tienes el teléfono, Frank, ahí, en altavoz. ¿Yo? Es por Alberto. Es Alberto. ¿O es Alberto? Alberto, apaga el micrófono y cuando hable, así podemos. Ok, no tengo audífonos, estoy hablando directo del cel, pero a ver, lo voy a silenciar. Sí. Alberto, nosotros necesitamos, o sea, este live, el objetivo que tiene este live es que los trinitarios expresen cómo entienden la Trinidad, el concepto. Como concepto, no es que tú busques un texto y demuestres la Trinidad. O sea, ¿cuál es la explicación que tú nos puedes dar a nosotros del concepto trinitario? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesitamos que expliques eso antes de pasar a los textos. Muy bien.
Puedes hablar. Ok. Más que un concepto, un dogma o una doctrina, yo creo que Dios se revela como triuno. Él es el único Dios verdadero al cual adoramos. Es tanto el Dios que se revela en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero Él también se revela como tres. Ya en el Nuevo Testamento podemos ver esto. Así que yo creo que hay un solo Dios. Creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu son esencialmente parte de este único Dios. Creo que esencialmente es uno solo. No hay separación, no hay tres dioses como el triteísmo lo enseña. Y también creo que en cuanto a la voluntad, es algo que mencionaban, ¿verdad? No creo que tampoco hay tres voluntades separadas. Creo que cuando el Hijo estaba en la tierra, su voluntad, cuando él mencionaba que él no venía a hacer su voluntad, sino la del Padre que lo envió, es una voluntad unida, en armonía, en unidad, y que funciona de manera lineal, ¿verdad? Tanto del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. No hay separación de tal voluntad. O sea, no existen tres voluntades separadas. Muy bien. Quiero seguir haciéndote preguntas con respecto al concepto. Tú dijiste que Dios se revela en estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto o no? Sí. Muy bien. Dios, para ti, ese Dios trino, tiene un cuerpo espiritual, ¿cierto o no? Sí, así es. Un cuerpo espiritual, invisible, no como el de nosotros. ¿Ok? Sí. Muy bien. Dios tiene un cuerpo y dentro de ese cuerpo están las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es mi pregunta. ¿Sí o no? Dios es espíritu, es lo que dice Juan 4:24, ¿verdad? Su naturaleza es espiritual. Así es. Dios es un espíritu, pero tiene un cuerpo espiritual, ¿cierto? Podríamos decir que sí, en cierta forma. Muy bien. Ese cuerpo espiritual que tiene Dios, el Elohim, ese cuerpo se compone de tres personas divinas distintas, ¿sí o no? Sí, distintas sí, separadas no. Ajá, ese cuerpo no se puede separar en tres partes, ¿verdad? No puede haber una separación de acuerdo a nuestro entendimiento. No puede como ser si fuera- divisible, no puede ser divisible. No puede ser dividido. Muy bien, muy bien. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, como ser humano, cuerpo físico, palpable, compuesto de carne, hueso y sangre, ese cuerpo que tiene Cristo no está separado del cuerpo espiritual de Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué? Es mi pregunta, Alberto. Tú dices que ese cuerpo no se puede dividir. Es indivisible. Pero Cristo cuando viene a la tierra se separa de ese cuerpo, que es Dios. Se está separando de la persona del Padre y se está separando de la persona del Espíritu Santo. ¿Me puedes explicar eso? No sé qué le pasó a Alberto. Hola, Alberto. Hola. Hola. ¿Sí se oye? Sí, ahora sí. Ok, no sé qué pasó. Ok. Sí. Tendríamos que, para esto tendríamos que entender un poco lo que se conoce como las naturalezas de Cristo, las dos naturalezas, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, o lo que en la teología se conoce como la unión hipostática. No, yo ¿verdad? no estoy hablando de la unión hipostática. Escucha bien la pregunta. La unión hipostática es una cosa y el cuerpo de Dios tripartito es otra cosa.
Mi pregunta es la siguiente, Alberto. Para yo entenderte, ¿me entiendes? Para que tú nos expliques. Cuando en Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a la tierra para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino tenga vida eterna. Cristo, cuando se bautiza en el río Jordán por el Juan el Bautista, estaba en un estado físico, su cuerpo. Mi pregunta es la siguiente. ¿La segunda persona de la Trinidad está separada de la primera y de la tercera en el cuerpo de Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No hay separación. Simplemente lo que ocurre es que en la encarnación Dios obtuvo un cuerpo humano. Dios obtuvo un cuerpo humano. Y hay algunos textos. El primero que podemos ver es Colosenses 2:9, porque dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Te entiendo, Alberto. Yo no estoy hablando de Colosenses 2:9. Escucha bien la pregunta que te estoy haciendo. Tú me estás diciendo que no está separado, pero el texto está mostrando que Cristo está separado del cuerpo tripartito de Dios al venir a la tierra. Porque cuando Cristo se bautiza, el Padre desde el cielo, en forma espiritual, le dice a su Hijo: este es mi Hijo a quien yo he aprobado. ¿Estaba Cristo separado del cuerpo de Dios tripartito? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso es lo maravilloso, que podemos distinguir en textos como ese que citaste de Mateo, la voz del Padre, el Espíritu como en forma de paloma y el Hijo siendo bautizado. Sin embargo, como te repito, no hay una separación esencial, porque en Cristo, antes de la encarnación y aún en la encarnación, habitaba corporalmente en él toda la plenitud de la deidad. Lo que es el Dios triuno habita en Cristo. Alberto, Mateo 3, 16, 17, hay tres cuerpos separados. El cuerpo del Espíritu Santo como paloma. Ahí aparece la palabra somáticos en Marcos 3. Bajó corporalmente como paloma. Somáticos. Ese cuerpo está separado del cuerpo tripartito de Dios. Hay tres cuerpos. Estamos viendo tres cuerpos. El cuerpo de Cristo, el cuerpo del Espíritu Santo y el cuerpo del Padre, que no es materia, es invisible. Mi pregunta es: ¿están separados esos tres cuerpos, sí o no? ¿Y por qué? Te podría dar crédito de lo que tú estás diciendo, solamente hasta el punto de que es posible distinguirlos. Yo no te puedo explicar con palabras que si era un cuerpo físico o no era un cuerpo físico, pero sí son distinguibles. La persona del Padre hablando, como el Espíritu se le puede apreciar, permíteme, y como el Hijo está. Pero te repito, esencialmente nunca en ningún momento y en ningún punto de toda la expresión de lo que es Dios hay una separación esencial, nunca la hay. ¿Por qué Mateo 3, 16, 17 está separando los tres cuerpos del cuerpo de Dios tripartito? Están separados. ¿Puede Dios al mismo tiempo tener un cuerpo físico y al mismo tiempo un cuerpo espiritual? Él puede hacer todo lo que él quiera, ¿verdad? Entonces, él puede eso lo dices tú, pero ¿cómo tú me lo pruebas bíblicamente? Pues tú acabas de citar el texto, ¿verdad? Ahí dijiste que el Padre está hablando. Ajá. Y el Espíritu está en la forma de paloma. ¿El Padre dónde está? Ahí no dice dónde está, solamente dice que se escucha la voz del Padre. ¿Dónde? Ahí en ese texto no dice, pero hay otros textos. Cuando el Señor habla del Padre, ¿verdad? En algunas ocasiones menciona como al Padre, como ir él a donde está el Padre, o que él fue enviado del Padre. Pero en otro texto, permíteme, en otro texto, cuando está con Tomás o con los discípulos, él les dice:
muéstranos al Padre, ¿verdad? Le piden los discípulos. Entonces Él les dice que si lo han visto a Él, han visto al Padre quien lo envió. Tanto tiempo tengo con ustedes, ¿verdad? Hablando de sí mismo como si Él en singular fuera el Padre. Ahora, cuando el Señor habla también respecto a que Él es el camino, la verdad y la vida, el Señor ahí está hablando que nadie viene al Padre, ¿verdad? Está hablando hacia su misma persona. No dice en el texto que nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre, como si intrínsecamente el Padre está en Él. Cuando vamos a Hebreos 9:24, dice que Cristo se presenta delante de la persona del Padre. Ahí el texto me está diciendo que Cristo está separado del cuerpo tripartito de Dios. Hebreos 9:24. ¿Cierto o no? Es correcto, y yo alabo a Dios por esos textos. Está separado la persona del Hijo y la persona del Padre en cuanto a cuerpo tripartito de Dios. No hay separación. Sí hay separación. Lee bien el texto, Hebreos 9:24. Hay distinción. ¿Cómo que Pero no distinción? hay separación. Hay distinción, se distinguen. No, hay Pero- distinción de cuerpo porque Cristo sube con un cuerpo Bueno, que haya distinción de cuerpo. separado. No quiere decir que hay separación de esencia. No hay separación de esencia. Que haya distinción, o lo que tú llamas separación de cuerpos, no quiere decir que haya separación de esencia. Esencia y sustancia es diferente a lo que te estoy hablando. Estoy hablando del soma, del cuerpo. Ok, podemos decir que sí. Entonces- hay distinción del cuerpo. Muy bien, entonces hay dos cuerpos. En la persona, en el cuerpo de Dios tripartito. Hay dos cuerpos. Lo acabas de confirmar tú. Es lo que vemos y lo que percibimos, es lo que nuestra percepción... Wow, no sabía eso. No sabía que en la Trinidad habían tres cuerpos. Sí, podemos jugar con las palabras. No, yo no estoy jugando con las palabras. Tú estás afirmando aquí, fíjate, ya tú estás contradiciendo la creencia trinitaria, que hay tres cuerpos distintos. Hay tres somas. Cuando realmente ustedes dicen que hay un Así cuerpo, se revelan, pero tú acabas de decir distintos, te doy el crédito. Si tú dices separados, no te doy el crédito. no es lo mismo decir tres personas distintas que tres cuerpos distintos. Porque según el dogma trinitario es un cuerpo y dentro de ese cuerpo están tres personas distintas. Con una voluntad. Pero sí cambia el sentido de la palabra distintos a separados, como de esencia a sustancia. Deberíamos de entender la raíz de la palabra, el trasfondo de la palabra Muy bien. y el significado de la palabra, la Vamos a- etimología de cada palabra. Sí, vamos a dar la oportunidad a Camino o a Ángel que quiera hablar sobre lo que estamos analizando sin irnos del tema central. No sé, o para que puedan hablar la gente, porque yo no voy a estar todo el tiempo hablando. Sí, está bien. Adelante. Sí, mira, en la separación del cuerpo espiritual se ve en Apocalipsis 5, 1 al 7, donde Jesús se pone de pie delante de su Padre que está sentado en el trono y toma el rollo de la mano derecha de su Padre. Ahí hay dos cuerpos espirituales separados y distintos, uno frente al otro. Alberto, ¿cómo puedes explicar ese texto de Apocalipsis 5, del 1 al 6? Como ya lo mencioné, a mí me da gusto que podamos apreciar esos textos para el punto en el cual a veces muchos se inclinan solamente por el lado de la unicidad de Dios. Tenemos que ver que, que por un lado son distinguibles. No estamos hablando de la unicidad. Estamos hablando, Ángel te acaba de confirmar que hay dos personas con dos cuerpos distintos. Sí, Uno que va adelante del otro. Yo estoy haciendo esta mención porque la Biblia es sobria y equilibrada y nos hace ver estos aspectos, la distinción que hay. Esto es por causa de la administración de Dios. Dios tiene una administración, una economía divina para con el hombre, en la cual Él se revela como tres. Si nosotros prestamos atención a la Escritura y la leemos con perspicacia, podemos ver que en toda la Biblia solamente el Padre y el Hijo y el Espíritu
conforman la deidad. Nadie es añadido y nadie es excluido. Nadie puede formar parte de la deidad. Para eso tendríamos que analizar y estudiar la palabra deidad como está en Colosenses 2:9, porque es la única palabra del griego que se le atribuye a Cristo, quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A diferencia de nosotros, las personas que creemos que participamos de la naturaleza divina, como dice la primera carta de Pedro, podemos participar de la naturaleza divina al creer en Cristo y nacer de Dios, pero nadie participa de la deidad más solamente estos tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Y tú no has leído Efesios 3:19? Que en nosotros habita toda la plenitud. ¡Wow! ¿No has leído Efesios 3:19? Pero no dice que la deidad está en nosotros, porque si no, entonces sería una blasfemia decir que somos objeto de adoración. ¿Y cómo tú explicas? Somos igual a Dios. ¿Y tú has leído Efesios 3:19? ¿Lo puedes leer ahí en tu Biblia? Léelo. Por supuesto que sí lo he leído. Léelo. Adelante, si gustas puedes leerlo. No, si lo puedes leer tú, léelo tú. No tengo aquí al alcance aquí no tengo la... Si lo Si puedes leer. quieres te lo leo yo. Si quieres Ok. lo leo yo. Léelo. ¿Lo leo yo? Sí. 3:19, la Reina Valera dice, y de conocer el amor de Cristo. Efesios 3:19, ¿verdad? Sí. Y dice que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Entonces De Dios. Pablo es Dios, Esteban es Dios, los discípulos son Dios. ¿Cómo explicas ese texto, Alberto? Efesios 3:19. El mismo texto y la lógica te lo da. Lógicamente ninguno de nosotros se atrevería a afirmar que somos Dios. Entonces en Colosenses 2:9 no está diciendo realmente No, que Cristo sea que ver, el Dios Todopoderoso. tendríamos que ir al griego. Si tú vas a una interlineal, tú te vas a dar cuenta de la diferencia de la palabra deidad en Colosenses 2:9. Es seyotes. Seyotes. En Colosenses 2:9. Así es, es un significado diferente aplicado a Cristo solamente. Pero si vas a segunda de Pedro 1:3 y 4, aparece la palabra seas, que viene de seos. Entonces todos los ungidos son Dios. ¿No has leído ese texto? Por eso te menciono que participar de la naturaleza divina es diferente a participar de la deidad. Son palabras diferentes. Son palabras con un significado diferente. Tú lo puedes buscar en la interlineal. Pero cómo diferente si la palabra seías viene de seos, de Dios. En segunda de Pedro 1:3 y 4. ¿Somos dioses? Buenas. No sé si alguien quiere dar su opinión. Bien. Ángel del camino y eso. Ok, si gusta